Más noticias que comentar en este 21 de enero del año 2024. Queman tres establecimientos lamentablemente en Uruapan, Michoacán. Se registran actos de violencia en ese estado gobernado por el partido Morena. Esta noticia que le comento a continuación no la hallará en ningún medio de comunicación. Por alguna extraña razón no se le ha dado la relevancia que merece. Ocurrió en el estado de Campeche, donde el padre de familia, Juan José Díaz, denunció que cuando sus hijos se desplazaban en una motocicleta, fueron atropellados por un médico cubano de los que trajo López Obrador a México, y que las autoridades del estado de Campeche, donde gobierna Laida Sansores, no detuvieron al cubano, no detuvieron al supuesto médico cubano, que son estos falsos médicos que son enviados por la dictadura de Cuba, la dictadura castrista que tiene 65 años de oprimir al pueblo de Cuba, para cobrar millones de dólares al pueblo de México. De esta forma, López Obrador le niega el trabajo a los médicos mexicanos. Quien dio a conocer esta nota fue el periodista y activista Jorge Garralda a través de la cadena de televisión TV Azteca, instando al fiscal Renato Sales Heredia a que responda sobre esta situación, hecho que, por lo visto, no ha ocurrido. En Europa, la Organización del Tratado Atlántico Norte moviliza 90.000 soldados para realizar ejercicios militares contra Rusia, una forma de amenazar o presuntamente contener las actividades militares de Rusia. Tú escuchas. La autopista México-Querétaro se está posicionando como la autopista más insegura para el transporte de carga. Esto después de que hace 3 días ocurrió el asesinato de un trailero a las 7 de la mañana en la autopista México-Querétaro a la altura de Tlalnepantla. Le dispararon a través del parabrisas. El chofer quedó sin vida en su transporte. Pero también se han registrado muchos asaltos y también secuestros en la autopista México-Querétaro. Recientemente fue secuestrado un trailero en la misma autopista durante 3 horas. Después los delincuentes lo dejaron en libertad porque aseguraron que se habían equivocado de persona. Mientras tanto, pues el presidente López Obrador no mira, no atiende los caminos y puentes federales. Las autopistas son vialidades federales, por lo tanto todo lo que ocurra en ellas es su responsabilidad. No atiende el problema de la inseguridad en las principales vías de comunicación de nuestro país. En Polonia, el nuevo primer ministro Donald Tusk despide a los directivos de medios públicos, de medios de comunicación públicos de Polonia. Al parecer, él quiere que los medios de comunicación se vuelvan ultraprogresistas y se reunieron manifestantes, así como el partido de oposición y el primer ministro, perdón, y el presidente de Polonia, Duda, también ha cuestionado las acciones de Donald Tusk, que es un primer ministro que está totalmente centrado en dirigir las políticas anticristianas del bloque comunitario europeo en Polonia. En Ecuador, pese a la lucha contra el narcotráfico, los criminales siguen exportando droga. En Ecuador fueron detenidas 3.2 toneladas de cocaína. Al menos 16 grupos criminales de los 22 que fueron declarados como grupos terroristas están conectados directamente con grupos criminales de la droga mexicanos que se empoderaron durante el gobierno de López Obrador. Y en política exterior, el gobierno de López Obrador públicamente no participó en el importante Foro de Davos, organizado por el Foro Económico Mundial anualmente. Sencillamente, México no forma parte de la cuarta revolución industrial y tecnológica, lo cual traerá atraso económico, pobreza y falta de capacidades o competencias por parte de la población para integrarse a un mundo económicamente y tecnológicamente avanzado.
En otro aspecto de la política internacional, los gobiernos chavistas, los gobiernos socialistas de Chile y México, o sea, Gabriel Boric y López Obrador, pidieron que se investigue al Estado de Israel. Los gobiernos de Boric y Andrés Manuel López Obrador son cobardes, no acusan formalmente al Estado de Israel de cometer crímenes en sus ataques contra la Franja de Gaza, no, sino que dicen que se investigue. No se suman a la denuncia de Sudáfrica. Además, López Obrador, asustado por las reacciones que pueda tener el sionismo en su contra, porque él trabaja para el sionismo, aseguró López Obrador que no está a favor ni en contra de ninguna de las partes. De modo que los ataques contra civiles por parte del Estado de Israel no le generan ningún problema. Pues como siempre es con López Obrador, sus posiciones son ambiguas. Ya con anterioridad vimos esta clase de posiciones incoherentes también con relación a Rusia. Primero, como que quería apoyar a Rusia. Después, que ve los ataques y las muertes de civiles en Ucrania, como que se arrepiente también por los llamados de atención de Estados Unidos. Y termina diciendo que vota contra Rusia en una resolución de Naciones Unidas. Pues así la incoherencia, la corrupción de López Obrador, que además pretende utilizar pues los casos internacionales, las crisis humanitarias internacionales, para distraer sobre la situación interna del país, donde López Obrador no es ninguna autoridad para hablar de crímenes contra la humanidad. En Gaza van más de 25.000, más de 24.000, personas asesinadas por los ataques del Estado de Israel, en tanto que en México van más de 174.000 asesinatos violentos por los grupos criminales de la droga tan solo en el sexenio de López Obrador. El gobierno de Pakistán, que yo no lo sabía, pero ahora pues lo sé porque se ha venido comentando que el gobierno de Pakistán tiene armas de destrucción masiva, yo no lo sabía. Pakistán lanzó un ataque aéreo en contra de Irán, contra presuntos objetivos terroristas. Pues esto genera un nuevo frente de combate, genera un nuevo problema, sobre todo entre naciones islámicas. Y es que hay que recordar que pese a que Irán es una nación islámica, pertenece a un grupo sectario, casi podríamos decir como protestante o herético dentro del Islam, digo comparándolo con el cristianismo, que es el grupo chiita. Entonces, muchos consideran que militarmente o estratégicamente hablando, sería un pretexto ideal para que los sunitas no apoyen ninguna ofensiva del gobierno iraní en contra de Israel o una respuesta grupal en contra de un posible ataque de Estados Unidos que obedece a los intereses del Estado de Israel. El gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica declaró a los rebeldes hutíes de Yemen, que atacan a los barcos que pasan por el Mar Rojo en protesta por los crímenes que comete el Estado de Israel, los declaró terroristas. Mientras, el gobierno de los Estados Unidos sigue mostrando su respaldo al Estado de Israel pese a la denuncia de crímenes contra la humanidad ante la Corte Internacional de Justicia. En Ecuador, ante el asesinato del fiscal César Suárez, que investigaba el ataque contra el canal de televisión TC, el presidente Daniel Noboa advierte que no se van a dejar intimidar ante los criminales y que la lucha contra el narcoterrorismo continúa. Asimismo, se anunció la detención de 2 personas implicadas en el asesinato del fiscal. Sin avance, la triste historia del secuestro de la activista mexicana madre buscadora Lorenza Cano Flores, que buscaba a su hermano, madre buscadora que en Guanajuato fue secuestrada mientras que los criminales asesinaron a su esposo y a su hijo. Esto ocurrió en Salamanca, Guanajuato. Pues otro de los muchos casos de desaparición forzada durante el gobierno de López Obrador que no avanzan. Tampoco se sabe nada del resto de los ciudadanos mexicanos que fueron secuestrados en Texcaltitlán, Estado de México, como una venganza por rebelarse contra el crimen organizado, las narcoextorsiones en ese estado gobernado por Morena. Y ahora vamos a retomar el caso del médico cubano o presunto médico cubano que atropelló a jóvenes. Esto no es nuevo, ¿eh?
ya había ocurrido el pasado 5 de octubre de 2023, en que se comunicó: presunto médico cubano atropella a 2 jóvenes y se da a la fuga. El médico cubano, identificado como Frederick, es el mismo caso, asignado al hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social Bienestar Pujil, acompañado de la enfermera Esperanza Pérez Álvarez, fue señalado como el responsable de haber atropellado por conducir en estado de ebriedad. De atropellar, quedaron gravemente heridos los jóvenes Ángel Emanuel Hernández Gómez, de 15 años de edad, y Henry Enrique Díaz Villamil, de 16 años de edad, el primero de los cuales se encuentra en estado grave en Chetumal. No hay justicia por parte de las autoridades del estado de Campeche, que obviamente, por ser parte de Morena, defienden al supuesto médico cubano que pues representa un ingreso de miles de dólares para la dictadura de Cuba, él solo. Juan José Díaz, padre de los menores, acusó al médico cubano de haber incumplido con su juramento al dejarlos abandonados. Pues si es un médico, tendría que bajar y darles asistencia médica, pero pues estas personas no se comportan precisamente como médicos. En tanto, los policías municipales tomaron conocimiento de este hecho. Al parecer fueron sobornados por el médico cubano y permitieron que ambos implicados se fueran del lugar sin ser detenidos. El señor Díaz narró los hechos que sucedieron a las 20:30 entre las 20:30 y 21 horas del pasado 18 de septiembre del 2023, cuando Hernández Gómez y Díaz Villamil circulaban a bordo de una motocicleta color negra. Entonces fueron impactados en la esquina de Chicana con Pachal, debido a que el conductor no midió su distancia y, ahora se sabe, habría conducido en estado de ebriedad. Y sí, pues quedaron gravemente afectados, quedaron gravemente lesionados de la cara, de sus brazos, de su cuerpo, por este choque. Y es un caso al cual no se le ha dado continuación, no se le ha dado seguimiento, no está detenido el médico cubano. De lo único que se sabe es que se llama Frederick. Frederick, médico cubano, presunto médico cubano o ciudadano cubano, atropelló a estas personas y goza de una extraña impunidad en el gobierno morenista de Laida Sansores, antes que estaba en el PRI con Carlos Salinas de Gortari. Suscríbete a Héctor Rosales Oficial y recibe las últimas noticias y actualizaciones del canal. Gracias por tu atención, hasta la próxima.